Durante la infancia se produce el mayor desarrollo y crecimiento de la vida de una persona. De allí que si los niños no tienen una buena alimentación, pueden caer en distintos grados de desnutrición y malnutrición. Según UNICEF, la desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos. A esto se agrega el padecimiento de enfermedades infecciosas, pudiendo ser aguda o crónica. En cualquier caso, implica estar peligrosamente delgado. Sin embargo, también existe la malnutrición por carencia de micronutrientes o hambre oculta. Esta se da cuando hay una carencia de vitaminas y o minerales. En lo que a los niños se refiere, la desnutrición infantil implica tanto tener un peso corporal menor a lo normal para la edad, como tener una estatura inferior a la que corresponde a la misma, como consecuencia de un retraso en el crecimiento. La desnutrición infantil es consecuencia de la poca ingesta de alimentos en la infancia. Durante la niñez es la etapa en la que más se necesitan nutrientes para poder desarrollarse de forma adecuada. Esta poca ingesta de alimentos puede deberse a la falta de alimento en lugares muy pobres del planeta, en los cuales no pueden acceder a una canasta básica de alimentos. Los que más sufren esta falta de alimentos son los niños. Esta situación se ve agravada por infecciones oportunistas que pueden producir, entre otras cosas, diarrea y deshidratación. Las consecuencias de la desnutrición se manifiestan a través de los diferentes sistemas. Por ejemplo, a nivel digestivo, disminuye la absorción de nutrientes que lo agrava el problema. A nivel de la sangre, como consecuencia de la falta de nutrientes, puede haber anemia. A nivel inmune, el organismo se vuelve más vulnerable a las infecciones. A nivel intelectual, puede haber trastornos del aprendizaje y de la memoria. A nivel muscular, se pierde masa muscular. Este fenómeno se da en todos los músculos del cuerpo. A nivel del corazón puede conducir a la insuficiencia cardíaca y hasta la muerte. El tratamiento de la desnutrición infantil varía de acuerdo al grado de severidad de la misma. Por ejemplo, una desnutrición leve puede ser fácilmente compensada con la administración de los alimentos y suplementos necesarios. Sin embargo, si el grado de desnutrición es severo, las primeras medidas tenderán a compensar los graves desequilibrios que pueden llegar a producirse y que hacen peligrar la vida. En estos casos, tampoco es posible compensar las carencias alimentarias en forma inmediata, ya que el sistema digestivo en general está afectado. Por tal razón, no será capaz de tolerar grandes ingestas y mucho menos aprovechar los nutrientes, que deben ser administrados en forma paulatina. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Mis queridos mañaneros, continuamos y el día de hoy vamos a hablar de la desnutrición infantil. Ya está con nosotros nuestra queridísima pediatra Adriana Tapia. Compañeros. Muchas gracias, vos así es, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Vimos en el video que qué era la desnutrición, pero yo quiero saber si hay varios tipos de desnutrición o solamente por el hecho de ver a una persona muy delgada quiere decir que está desnutrida. Alguna persona tal vez un poquito más rellenita puede también estar desnutrida. Correcto. Básicamente, para la valoración nutricional de un niño y de todo paciente necesitamos de una evaluación periódica y creo que en pediatría es fundamental. Una sola medición poco nos dice sobre el estado nutricional de una persona. Es importante comparar el peso, por ejemplo, para la estatura o para la longitud que tenga un niño menor de 2 años. Como tú bien dices, en el examen que se hace en las citas de crecimiento y desarrollo, no solamente se ve el peso y la talla del niño, sino que se lo examina. Datos, por ejemplo, como que disminuya la grasa o el tejido celular subcutáneo o que disminuya la masa muscular, solamente se van a poder evidenciar cuando examinamos al paciente sin ropa. Para que nosotros notemos a un paciente que está desnutrido sin quitarle la ropa, debería estar en un grado muy avanzado. En medicina existen diferentes tipos de desnutrición, por así decirlo. Hay una que es una desnutrición proteica y otra que es una desnutrición calórica. La proteica, por ejemplo, puede ir acompañada de una falsa hinchazón, un niño que aparentemente está bien, pero realmente lo que le falta es proteína y probablemente esa apariencia que tenga no es más que un edema, una hinchazón en el niño. Es por eso que es importante tener evaluaciones por personal capacitado. No es necesario que el niño o el paciente esté enfermo para que acuda a una cita médica. Esto solamente se va a dar cuenta un profesional en el momento que lo examine.
Doctora, ¿cuál es el proceso de recuperación de un niño que fue diagnosticado pues con mala nutrición y todo? Porque es un proceso largo, ¿cómo hay que hacerle? ¿Solo dándole alimento o tiene que usar suplementos luego para llegar a un estado de salud óptimo? Bueno, en primer lugar depende del nivel de nutrición o de desnutrición en el que estemos, ¿sí? No es lo mismo hablar de una desnutrición leve, una moderada o una severa como tal. Dependiendo de eso es el tratamiento. Inclusive pacientes que son desnutridos severos se consideran anérgicos, es decir, inmunocomprometidos. Un paciente desnutrido realmente es una condición grave que tiene que ser manejada con responsabilidad y, como les comento, por personal sanitario competente. Si una persona ve que su niño está hinchándose sin una causa aparente, es importante que consulte para que le hagan una evaluación exhaustiva con exámenes complementarios. Después de las valoraciones con exámenes complementarios, peso, talla, se determinará si es un paciente que puede ser manejado en casa de manera ambulatoria o si necesita una hospitalización. Y obviamente depende de esto también el tiempo de evolución que va a tener para su mejoría, ¿sí? Sin embargo, debo decir que la desnutrición es un problema grave también. Necesita una vigilancia estrecha. Y hay que estar muy atentos en todo esto. A continuación presentamos otro video para ustedes, la problemática social de la desnutrición. Seguimos tratando el tema con nuestro especialista. Póngale atención, por favor. La desnutrición infantil es uno de los grandes problemas que aqueja a la humanidad. Más de 50 millones de niños menores de 5 años están afectados, el equivalente al 17% de la población total de esa edad. Esto según un informe de la CEPAL, y es que así se refleja que la situación es realmente grave. Los más afectados con la desnutrición infantil son niños que viven en zonas rurales, que pertenecen generalmente a grupos indígenas o afrodescendientes, que tienen escaso nivel de educación. Tampoco en lo general tienen acceso al agua potable y alcantarillado. En realidad, todos deberíamos combatir esta terrible realidad social. Esta problemática sin duda se convierte en una de las principales fuentes de pobreza y subdesarrollo, ya que la desnutrición infantil afecta el desarrollo integral del ser humano, afectando su salud, bienestar y por lo tanto privándolo de acceder a educación y productividad. La desnutrición es una de las principales violaciones a los derechos humanos, ya que se está privando a una nueva vida de crecer sana y tener derecho a una vida justa. Además, esto está enmarcado en otros instrumentos legales de derecho y en particular por la Convención de los Derechos del Niño, emitida en 1989. Este derecho humano fundamental ha sido permanentemente refrendado por otros foros y acuerdos mundiales. Por informe de Naciones Unidas de los países de América Latina, Guatemala es el país que registra la más alta prevalencia de niños con desnutrición, exactamente el 49%, seguido de Honduras con 29% y Bolivia el 27%. Los niños que se desnutren en sus primeros años están expuestos a mayores riesgos de muerte durante la infancia y de morbilidad y desnutrición durante todo el ciclo de su vida. La desnutrición limita su potencial de desarrollo físico e intelectual, a la vez que restringe su capacidad de aprender y trabajar en la adultez. Este problema social tiene un impacto negativo en corto, mediano y largo plazo, ya que los niños son el futuro inmediato. La pobreza nunca podrá ser erradicada si no se trata de raíz el tema del hambre y la desnutrición infantil. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Doctora Adriana, un poco a preocupación que tenemos aquí las madres con la Cari es cuando nuestros hijos de repente no comen, ¿no? Nos vamos donde el pediatra y nos dicen están un poquito bajo también de la curva y demás. ¿Cómo debemos nosotros actuar frente a esto? Si no quieren comer bueno, ni modo, algún rato tendrán hambre o definitivamente hay que obligarles. ¿Y cuál realmente es esa línea cuando ya dices, ya, ahora sí que están desnutridos y algo tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, el término de desnutrición te lo tendrá que dar tu médico pediatra con seguimiento. Como te decía, una sola valoración no dice nada y él lo va a decir con conocimiento de causa. En segunda instancia, obligar a un niño a comer no es para nada una buena idea porque le vas a crear más bien un reflejo condicionado de algo negativo en el momento de la alimentación. Tiene que ser un momento positivo. Mucho se ha perdido comer con los niños, pero se debe regresar a esos valores.
Igualmente no olvidemos que tienen conductas imitativas. Si tú no comes brócoli, muy difícilmente vas a decirle a tu hijo que él tiene que comer brócoli, ¿de acuerdo? Si es que el paciente o el niño está acostumbrado a que todo lo que él pide se le dé, también va a empezar a una manipulación. O si es que ustedes, por miedo, especialmente las abuelitas, por miedo a que se muera de hambre, por lo menos le vamos a dar el biberón o el tetero, no salimos de este círculo vicioso. La verdad es que unos 20-30 minutos de alimentación y después de eso esperar a la siguiente comida. Probablemente con un poco más de apetito el niño coma. Hay que recalcar que en estas 3 horas no le tienen que dar nada de paquetes de comida chatarra porque se va a llenar y no va a querer comer. En cuestión de porciones, perdón, ¿es mejor darles poquito a llenarles del plato así lleno? Y tiene que ser vistoso también. Okay. Tiene que tener un plato, tiene que tener un equilibrio entre proteínas, entre grasa, entre carbohidratos, ¿de acuerdo? No es necesario que tú le obligues a comer una porción como un adulto porque no es lo que necesita, pero con que coma proporcionalmente va a estar bien. Perfecto. Muy bien, seguiremos abordando este tema y ahora vamos a ver los países que presentan índices preocupantes de desnutrición. En varios países, millones de niños menores de 5 años no tienen la oportunidad de crecer debido a la falta de alimentos. Te contamos cuáles son los países con mayor desnutrición en el mundo. India es el país con mayor número de personas padeciendo hambre, con 190,7 millones por delante de China con 150,8 millones y Pakistán con 39 millones. En la India, más de 48 millones de niños sufren de déficit de crecimiento y desnutrición. Afganistán. Entre crisis, conflictos y pobreza, los niños afganos tienen un alto índice de desnutrición crónica. Al hablar de este tema, también nos referimos al déficit de crecimiento, lo que genera problemas de aprendizaje y desarrollo del sistema inmunológico. Burundi es uno de los países más pequeños de África, donde la mayoría de la población vive en extrema pobreza. El 58% de los niños sufren desnutrición y son raquíticos. Un alto porcentaje de las familias y los niños de este país solo comen una vez al día. Malawi, conocido como el corazón caliente de África, es otro de los países en donde agobia el hambre. El país se enfrenta a problemas recurrentes de escasez de alimentos como consecuencia de la sequía que tuvo en 2012. Guatemala. El 48% de los niños guatemaltecos menores de 5 años padecen desnutrición y retraso en el crecimiento debido al poco acceso de alimentos y a la desinformación. Angola. El país se vio afectado por décadas de guerra civil. La mitad de la población vive en la pobreza y la desnutrición es extremadamente alta. Haití. Ha sido desde hace mucho tiempo el país más pobre del continente americano. Ha estado sumido en una crisis prolongada. 1 de cada 2 haitianos, el 53,4%, sufre algún grado de desnutrición. En el caso de los menores de 5 años, puede suponer una condena a muerte o una vida mermada. Para Mañaneros, Raiza Prado. Ver estas imágenes definitivamente nos parte el corazón. Pensaríamos que todos los niños necesitan y deberían tener una alimentación adecuada. Doctora, mi pregunta es, a los adultos por lo general nos dicen la proteína tiene que ser de la palma de la mano, la ensalada tiene que ser tal porción en el plato, la cantidad de carbohidratos también en el plato debe ser de tal forma. ¿Cómo se maneja en cuestión de niños? ¿Es igual? ¿Su palmita de mano tiene que ser de acuerdo a la proteína que consumen y así en la variación del plato? En general los porcentajes no varían. Lo que sí es importante es que no se consuma ni en exceso un grupo de alimentos o el otro. Por ejemplo, a veces tenemos la idea también, hablando de malnutrición, en que el consumo de grasas es lo que nos engorda, cuando realmente son los carbohidratos los que nos engordan. Los niños también necesitan, sobre todo para su crecimiento, de ácidos grasos, de grasa que no sea saturada. Es decir, grasa, por ejemplo, que tú utilizas para fritar alguna cosa, que no se reutilice, porque eso sí es negativo. Pero cuando se utiliza en una sola ocasión, aceite de oliva, aceite de girasol, es correcto, ¿sí? Es importante, dependiendo del grupo de edad, y aquí quiero poner un poco de énfasis, en que hablemos que en menores de 1 año, la lactancia materna es fundamental. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara, y todos los ministerios en el mundo, en que hasta los 6 meses debe alimentarse a un niño con la leche de la mamá. Pasados los 6 meses, no es que se suspende la lactancia materna,
únicamente se complementa con los alimentos que está listo para digerir en el momento en que vayan insertándose. No es lo mismo el alimento que se puede dar a los 6 meses que el que se va a dar al año de edad. Lo importante entonces sería como conclusión tener siempre la consulta, estar a la mano junto al especialista para controlar todo este tipo de cosas. Gracias, doctora Adriana, por estar junto a nosotros. Un placer de verdad. Usted tome en cuenta estas recomendaciones. Recuerde, es básico que usted no le pierda atención a sus pequeños. Hacemos una breve pausa, regresamos con más de Mañaneros. Me voy a ver la pasta.